Dios, amante Padre, gracias porque nos das la oportunidad de dejar todas las cosas alrededor y venir a tu casa, a buscar tu nombre, a buscar tu rostro. Danos el privilegio de encontrarte, porque tu palabra dice que el que busca halla, el que toca se le abre y al que pide se le dará. Danos tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, a moverte en este medio. Ven, Santo Espíritu, a tocar los corazones. Ven, Santo Espíritu, a despertar tu iglesia. Ven, Santo Espíritu, a comprometernos al servicio y sobre todo a la ganancia de las almas, viendo que los tiempos son malos y que llega un momento en que tu iglesia tiene que tomar la decisión en llegar a ser luz o tinieblas. Enséñanos a elegirte a ti. Enséñanos a evitar la neutralidad y enséñanos a definirnos a favor de Cristo y a favor de la verdad. Bendición que pedimos en el nombre sagrado de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias, podemos tomar asiento. El día de hoy vamos a compartir el tema titulado El pecado de la neutralidad. ¿Qué es la neutralidad? Bueno, la neutralidad es no estar definido. Es estar en una posición intermedia. Si ustedes ven los vehículos, los carros que manejamos, tienen unas letritas a las palancas de velocidades. ¿Qué significa la palabrita P? La P significa parking, significa que el carro no se mueve. Y algunos que usamos el Spanglish decimos el carro está parqueado, o sea, carro no está en movimiento. Si está la palabra R, ¿qué significa la R? Reverso significa que el carro no está parado, el carro está moviéndose, pero en vez de ir para adelante, el carro está yendo para atrás. Si ves la palabra D mayúscula, ¿qué significa la D? Significa drive en inglés, o manejar en español, y significa que el carro tampoco está parado, sino que ahora el carro se está moviendo, pero se está moviendo hacia adelante. Pero también hay otra palabrita que es la palabra N. ¿Qué significa la N? Neutral. ¿Y qué es la velocidad neutral, si se puede mencionar como velocidad? Significa que el carro no va para adelante, significa que el carro no va para atrás, pero tampoco está estacionado, no está en parking. Significa que al estar neutral puede ir para los dos lados. Si lo empujas para adelante, se va para adelante. Y si hay una pendiente hacia abajo, pues se va para atrás, porque está suelto. No hay una definición, ni es drive, ni es R, ni es P. Ni está parqueado, ni está en reversa, ni está hacia adelante. Está simplemente neutral. No está definido. En el último siglo, desde los años 1900, han venido varios ismos. ¿Han escuchado acerca de los ismos? En el siglo XXI, en el siglo XX y obviamente en el siglo XXI, ¿como cuáles? Bueno, está el darwinismo, que enseña la idea de que no hay un Dios y que venimos de los animales y de los orangutanes y que se les cayó la cola y aquí están los seres humanos, y de ahí viene la filosofía darwinista, se le llama darwinismo. Después viene la filosofía del modernismo, en el cual viene la revolución industrial, las máquinas, los robots, modernización, tecnología, ciencia, internet, etcétera, etcétera. Pero después viene otra corriente que se llamó el secularismo. ¿Y qué es el secularismo? Yo no quiero nada que ver con Dios. Y en las televisoras pueden hablar de todo secular menos de Dios. Y si algún momento mencionan a Dios es para solo burlarse de Dios o de la religión. Eso es el secularismo. No quieren saber nada de Dios y es un ismo. También vino en los 1800 la filosofía del socialismo, que eso abrió paso al marxismo y al comunismo. Y precisamente fue Carlos Marx, más o menos en 1844, cuando da el manifiesto comunista que trajo el concepto del socialismo. Y de hecho hoy en día hay países que todavía siguen siendo comunistas, socialistas. Pero también vino el concepto, bajo esta idea, del capitalismo.
que es completamente una filosofía opuesta al socialismo. En el socialismo es todos trabajan, lo ponemos en la canasta y repartimos por igual a todos. En el capitalismo es cada quien trabaja y el que más trabaja más gana y el que no trabaja no come. Y esa es la filosofía del capitalismo. Pero también viene otra filosofía que se llama el sexismo, y del sexismo abrió la idea al feminismo. Lo que el hombre hace, la mujer también. Y si el hombre es troquero, la mujer también. Y si el hombre es carpintero, la mujer también. Y si el hombre es mecánico, la mujer también puede ser mecánico. Y viene la filosofía feminista o el feminismo bajo esta corriente de ideas que empezó a entrar en el siglo pasado y por supuesto en este siglo. También vino la idea más actual que se llama el globalismo. Telecomunicaciones, teléfonos, comercio, monedas, industria, y de ahí se viene hablando hasta del nuevo orden mundial, que bajo el globalismo todos juntos estamos en la misma casa y hay que tener todo entrelazado como una red. Y obviamente sabemos que el globalismo ya tienen buen rato que vienen empujando esa filosofía. También vino la filosofía del ateísmo. La palabra a siempre es un prefijo que significa ausencia de. Por ejemplo, la palabra amoral significa sin moral. La palabra ateísmo significa sin Dios. La palabra theos significa Dios y ateísmo es sin Dios. Y de ahí vino la idea de que hay gente que dice: yo no creo en Dios. Creo en todos los otros ismos, pero no creo en Dios. Pero también vinieron algunas corrientes desde el siglo XV que son religiosas, que también son ismos. Por ejemplo, está el luteranismo, que precisamente es la corriente religiosa fundada por Martín Lutero. Vino también el metodismo, que vino de los hermanos Carlos Wesley y Juan Wesley, y precisamente la iglesia que rentamos es una iglesia metodista. Esta es una iglesia metodista y vino precisamente de la corriente del metodismo. Y el metodismo era la idea de que a través de un método el hombre puede llegar a la santificación. Por lo menos esos fueron los orígenes del metodismo. Es que hoy en día ya el metodismo se fue completamente de la idea original. También vino el anglicanismo como corriente religiosa conservadora, muy similar a la iglesia católica. Vino el concepto del deísmo, que precisamente el mismo Guillermo Miller, el que dio el mensaje del reavivamiento en Estados Unidos, que más adelante hizo el nacimiento de la iglesia adventista, él creía en la corriente religiosa del deísmo. Después vino el concepto del mormonismo, en donde viene con José Smith y viene la idea del libro mormón y las tablas de oro y el libro que hoy en día se conoce como el libro de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días. Vino después la corriente en 1950 del ecumenismo, que todas las religiones se unan en una sola cosa. Miren cuántos ismos, ismos, y tiene filosofías y tiene ideas y corrientes y seguidores por los miles y millones. Pero también vino otra corriente que se llamaba el adventismo. Y por esa razón estoy hablando de los ismos. El adventismo. ¿Qué es el adventismo? Y aquí viene la pregunta. Si yo te pregunto qué es el socialismo, yo creo que lo podemos definir. Si yo te pregunto qué es el ateísmo, yo pienso que está muy definido qué es el ateísmo. Simplemente no creen en Dios. Si yo te hablo del homosexualismo, lesbianismo o todo lo mismo, están muy definidos en quiénes son y qué es lo que creen. Si yo te preguntara qué es el adventismo, ¿qué contestaríamos? Yo me metí al diccionario de la Real Academia Española y saben que encontré que la Real Academia Española tiene una definición del adventismo. Mira lo que ellos definen. La Real Academia Española, hablando del adventismo, dice: doctrina protestante de origen norteamericano, o sea, que nació aquí en Estados Unidos y que espera un segundo y próximo advenimiento de Cristo. Y de hecho, los que estamos aquí ya sabemos que la palabra adventista viene de advenimiento, y advenimiento significa el retorno de Cristo, o sea, la segunda venida de Cristo. Y esa es una de las doctrinas cardenales del adventismo, que creen que Cristo pronto habrá de regresar. Me metí en la página oficial de la Iglesia Adventista para ver cómo la misma iglesia se define. Ya no la
Real Academia Española, sino la misma Iglesia Adventista, y mira lo que encontré. Los adventistas consideran toda la Biblia como segura y única regla de fe y esperanza. Sus doctrinas, por lo tanto, siguen íntegramente las enseñanzas bíblicas y están basadas en ellas. Los adventistas del séptimo día aceptan la Biblia como su único credo y sostienen creencias fundamentales basadas en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Estas creencias, tal como se presentan aquí, constituyen la forma en que la Iglesia comprende y expresa las enseñanzas de las Escrituras. Que está linda la definición. Mi única pregunta es si esta definición la pueden usar también otras iglesias. Por ejemplo, los pentecosteses también pueden decir que ellos están basados en la Biblia, o los luteranos también ellos van a decir que están basados en la Biblia y sus creencias son bíblicas. Pero mi pregunta es, ¿qué realmente hace al adventismo peculiar? A menos que podamos decir que el adventismo es una corriente filosófica teológica igual que las demás iglesias. Y aquí el punto es que si somos teológicamente y en creencia igual de las demás iglesias, entonces realmente no tiene sentido el adventismo. Porque si somos en creencia igual que las demás iglesias, ¿para qué ser adventistas si ya hay otras iglesias que creen lo mismo? A menos que el adventismo tenga como raíz y fundamento un concepto peculiar de su propia existencia. Porque si no tenemos un concepto peculiar de nuestra existencia, vamos a entrar en confusión existencialista. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Y de dónde vengo? Si yo no sé contestar quién soy, tengo problemas a dónde voy. El socialismo se supo definir, el capitalismo también, el ateísmo, por supuesto, se definió claramente. ¿Cuál es la postura y definición del adventismo? Bueno, yo me encontré otra definición del adventismo. Y esta definición se las voy a compartir. He encontrado que el adventismo ha sido definido bajo un título. Y este título no es tanto de la Real Academia Española o de la misma Iglesia Adventista. Lo que pasa es que la Iglesia Adventista se puede percibir a sí misma como ella se percibe o como se quiere percibir. Pero la definición que encontré, la encontré en la definición de Dios mismo. Tú dirás, ¿cómo que Dios mismo? Sí. Yo he encontrado que el adventismo también está definido bajo el título de la Odisea. Así como te digo, testimonios, según el Espíritu Profecía dice, el mensaje a la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica la palabra la Odisea nada más y nada menos al actual pueblo de Dios. Así es que ella hace una unión entre el adventismo, la iglesia adventista, y la palabra Laodicea. Mensajes Selectos, tomo 1 dice, el mensaje a la iglesia de Laodicea se aplica a nuestra condición. Y cuando ella dice a nuestra, está hablando del adventismo, está hablando de la iglesia adventista. Cuán claramente se describe la posición de los que creen que tienen toda la verdad, que se enorgullecen de su conocimiento de la palabra de Dios, como leí hace rato en la definición del adventismo, y al paso que no se ha sentido en su vida el poder santificador de ella. Entonces, por segunda ocasión ella menciona, y hay más citas, que el mensaje, el título y la condición de la Odisea se aplica al adventismo, se aplica a la iglesia adventista. Entonces, por lo tanto, decir adventismo y la Odisea es prácticamente hablar de lo mismo. Ahora, ¿por qué la sierva de Dios utiliza el nombre la Odisea para la iglesia adventista? Pues es un título bíblico, está en la Biblia, está en Apocalipsis, y mira lo que Apocalipsis dice del adventismo o de la Odisea. Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Claro, todo el mundo sabe que el agua tibia nos da náuseas, eso ya lo sabemos. O a la gente le gusta el agua calientita, calientita para hacer su tecito, o le gusta fría para su limonada. Pero ¿quién le gustaría comerse una limonada tibia? A un té tibio. Es como que no sabe bueno, porque es como que da náusea. Y eso lo dice el mismo testigo fiel. No eres ni tibio, no eres ni frío, no eres caliente, eres tibio, te vomitaré en mi boca. ¿Y por qué se le dice así a la Odisea? Porque dice, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y tú no sabes, le habla a la Odisea, que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La Odisea tiene un pecado.
y su pecado es grave. De hecho, la Odisea está sentenciada que va a ser vomitada. ¿Y cuál es el problema de la Odisea? ¿Saben que hablando acerca de este versículo, si tú coincides conmigo, porque es muy sencillo, no es complicado, una persona que no es fría ni caliente es tibio, o sea, no es reversa ni es drive. ¿Qué es entonces? Es neutral, porque no está ni del lado frío, ni tampoco está del lado caliente, está a la mitad, está neutral. Quiere decir que el pecado de la Odisea, claro, es su tibieza, pero esa palabra tibieza yo la quiero definir como neutralidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una definición clara de qué quiere ser la Odisea. En otras palabras, si la Odisea quiere ser fría, tiene que definirse que está fría. Si la Odisea quiere ser caliente, pues tiene que definirse a ser caliente. Pero el problema de la Odisea es que ha esperado demasiado tiempo para definirse. Y el testigo fiel dice, esto no funciona así. O eres caliente o eres frío, pero tibio, neutral, no funciona. Porque el que es neutral no tiene ninguna definición. No decide ser frío, no decide ser caliente y es neutral. Y tengo que decirte que, para ser muy honestos, ese es el pecado del adventismo. El adventismo, en términos generales, somos así. No estamos en el mundo, pero tampoco estamos metidos en las cosas de Dios. No estamos allá en la cantina, yo no conozco realmente al adventista que anda en las borracheras y en las cantinas y que los sábados de la noche se vaya al baile y todo eso. Es raro el que está en eso, pero el adventismo no anda metido en eso en términos generales. O sea, no está frío, definido, pero también no está completamente caliente. Ustedes han visto que con cantidad de veces yo he usado el término 7-Eleven. ¿Saben qué es 7-Eleven? Pues 7-Eleven es el neutral. O sea, no es que no viene a la iglesia, sí viene, pero viene cuando quiere y se va a la hora que quiere y estudia cuando quiere. Claro, no está en el mundo, ¿no? Pero tampoco está en la iglesia. No está frío, pero tampoco está caliente. No está perdido en la brujería, pero tampoco está consagrado al Dios del cielo. En otras palabras, el pecado de la Odisea es su neutralidad. La Odisea ha cometido el error de mantenerse neutral en un tiempo cuando Dios requería que no estuviera neutral. Y mientras todos los ismos que hemos mencionado se han definido, porque cada quien ya se definió. El comunismo tiene una clara definición de qué cree. El homosexualismo tiene una clara definición. El feminismo tiene una clara definición de qué creen. Dios no espera menos de su iglesia. Dios espera de la iglesia una clara definición de dónde está parada la iglesia, de quiénes somos. Elena de White dice, si hay un pecado, y por esa razón puse el título de este sermón, si hay un pecado que Dios aborrece sobre cualquier otro pecado, del cual su pueblo es culpable, es de no hacer nada en medio de un caso de emergencia. ¿Qué significa no hacer nada? Estar neutral. Yo no puedo ver que hay un fuego y un incendio y el niño está en la calle quemándose, y yo por lo menos no quitarme el abrigo y apagar el fuego y llevarlo al hospital. Eso es un crimen. Yo ser indiferente a la necesidad grave del prójimo cuando tú puedes hacer algo, eso es criminal. Eso es criminal. No podemos ser indiferentes ante una gran necesidad. Ese fue el problema de aquel sacerdote y de aquel levita cuando ven que hay un hombre que fue golpeado, y cuando van pasando le dan la vuelta y se siguen y nada más le dicen, pues que Dios te bendiga. Y viene el levita y le da la vuelta y que Dios te bendiga. Fueron neutrales, indiferentes a la necesidad. Más bien fue el samaritano que no fue neutral. Ese sí se definió. El samaritano se baja del caballo, lo sube, lo lleva al mercado, al mesón, lo cura y paga para la curación de sus heridas. Él se definió. Él dijo, yo no puedo ver a este hombre ahí tirado y mantenerme como que nada pasó, o indiferente. O Elena de White dice, no hacer nada en medio de una crisis
es un grave pecado delante de Dios. La indiferencia y la neutralidad en medio de una crisis, especialmente religiosa, se considera por Dios como un gravísimo crimen y es igual o peor tipo de hostilidad contra Dios. ¿Y sabes por qué? Porque precisamente si este pueblo está definido a favor de Dios, tiene que ser como Dios, seguir como Dios, pensar como Dios y actuar como Dios. De otra manera, manchamos la imagen de Dios. De otra manera, llevamos un nombre que no nos queda, o unos zapatos que están demasiado grandes, o ropa que nos quedó muy grande. ¿Por qué razón? Porque si hay un pueblo que lleva las credenciales de Dios, no puede mantenerse neutral. Elena de White sigue diciendo: nadie puede estar en una posición neutral y a la vez ser soldado en el ejército del Señor. No podemos ser como Suiza en la Segunda Guerra Mundial. ¿Saben qué pasó a Suiza, verdad? Suiza dijo: yo no me voy ni con los colorados ni con los azules. Yo no voy ni con los comunistas, pero tampoco con los capitalistas. Yo me quedo a la mitad. No podemos ser Suiza espiritual. El pueblo de Dios, el adventismo como tal, tiene que tener una definición de fondo, de raíz, quiénes somos. Y sabes, si no lo tenemos, vamos a perder a nuestros hijos, porque ellos van a crecer sin saber quiénes son. Ellos van a crecer con una pérdida de identidad tremenda, porque no saben dónde está parado el pueblo de Dios, quiénes somos y para qué Dios nos levantó. La neutralidad es un grave riesgo para el pueblo de Dios, porque al estar el carro en neutral, el viento lo puede empujar para adelante, pero también lo puede empujar para atrás. Claro, si el carro está por lo menos en parking, no lo mueve a ningún lado, pero mientras esté neutral, todo puede pasar. Manuscrito 87, 1897. Muchos, al estar en medio de una crisis, han tratado de mantenerse en una posición neutral. Ay, es que pastor, no quiero ofender a nadie, por eso me callo, porque se van a ofender. Y qué interesante es que viene Carlos Darwin diciendo que tus hijos vienen de los animales y que tus hijos son medio changuitos, y eso no te ofende a ti. Él sí abiertamente puede ofender a todo mundo, a todos los millones de cristianos que creemos según este bendito libro que Dios es nuestro creador y no los animales. Eso a mí se me ofende, pero a Darwin le dio lo mismo. Darwin escribió su libro de la teoría de las especies diciendo: venimos de los animales. Él se definió, y saben, solo por eso yo le aplaudo. Good job. Porque por lo menos él dijo: yo estoy parado aquí. No podemos hacer menos que él. No podemos ver que otros se definen contra Dios y que la iglesia de Dios no se defina o en contra o a favor de Dios. Los hombres y mujeres de doble ánimo, dice Elena de White, son los mejores aliados de Satanás. Wow. ¿Por qué razón? Porque el diablo sabe que no están definidos. Él dice: mientras estén en neutral, yo los puedo jalar para mi lado. Mientras estén así, yo los puedo jalar. Están indecisos. No se han definido quiénes son, o a favor o en contra de quién están. Los predicadores y la gente están en peligro de ser hallados del lado de las potestades de las tinieblas. No hay tal cosa ahora como una posición neutral. No la hay y nunca la ha habido. No existe. Solo en la mente del que quiere que exista, pero realmente no existe en el pueblo de Dios una posición neutral. No hay tal cosa como una posición neutral. Estamos decididamente a favor de lo bueno o decididamente a favor de lo malo. Y Cristo mismo dijo: el que conmigo no es, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Con Cristo no hay neutralidades. En otras palabras, como lo dijo Desmond Tutu, si permaneces neutral en una situación de injusticia, entonces ya te pusiste del lado del opresor. Si tú ves una injusticia y no dices nada, estás participando de esa injusticia. Si tú ves que algo mal se está haciendo y tú no levantas tu voz, estás de acuerdo con esa injusticia. O como lo dijo el gran Alberto Einstein: si todo te da igual, estás haciendo entonces mal las cuentas. Si eres indiferente ante lo que pasa y te da lo mismo, si ves cómo avanza el pecado y te da lo mismo, si ves cómo el diablo avanza y te da lo mismo,
y aún tú llegas a ver cómo el nombre de Dios es pisoteado, blasfemado y burlado a nivel de televisión y de películas, y te da lo mismo, entonces estamos haciendo las cuentas mal. La pregunta sería, ¿del lado de quién estás? O como le dijo William Shakespeare, ¿ser o no ser? Ese es el dilema. O somos o no somos, pero no podemos estar neutrales. ¿Qué mejor que hasta Shakespeare nos está diciendo que no hay semejante condición de neutralidad? Tenemos que definirnos hacia qué lado de la moneda estamos. Estamos hoy en día en medio de una sociedad que cada vez menos condena lo malo y cada vez más condena lo bueno. Las cosas están cambiando. Lo malo hoy en día se aplaude, lo bueno se ridiculiza. La brujería paga bastante bien y la religiosidad se burla de ello. Oh, hermano, estamos llegando al tiempo en que la Biblia decía que a lo malo se le iba a llamar bueno y a lo bueno se le iba a llamar malo. Pero por lo menos ellos, y eso lo aplaudo, no están en una posición neutral. El productor que hace una película diabólica ya se definió. El que hace pornografía y la anda vendiendo ya se definió. El que anda de narcotraficante y anda subiendo los corridos ahí y le paga grupos para que hagan sus corridos, ya se definió, es narco. Cada quien se define. Y mientras el mundo entero se está definiendo a nivel político, a nivel social, a nivel económico y aún religioso, ¿tú crees que el pueblo de Dios no va a llegar un momento en que Dios también le pida definición? ¿Tú crees que no llega un momento que el pueblo de Dios va a tener que llegar un momento en que se defina del lado de quién está? Pareciera ser que hoy en día hablar la verdad no solo es ya impopular, sino atrevido, molestoso y hasta irrespetuoso. Y lo único que estabas haciendo es hablar de la verdad. Es todo. Ay, es que esa verdad ofende. Ay, es que pastor, hoy en día abrir la Biblia y hablar de la homosexualidad, pastor, pobrecitos. Si ellos ya se definieron, ¿por qué la iglesia no? ¿De cuándo acá la iglesia tiene más cuidado de andar hiriendo sensibilidades sin pensar primero en la gloria de Dios? ¿De cuándo acá la iglesia fue llamada a tener una posición neutral cuando todo el mundo ya se definió? ¿De cuándo acá la iglesia tiene miedo a herir? Yo he escuchado, una vez me dijo un pastor, no voy a decir nombres, pero una vez fui a un país a dar una conferencia y vino el pastor y estábamos hablando de profecía y vino el pastor, me dijo, dice, pastor, yo sé que ese es el mensaje de profecía. Dice, yo lo sé, pastor. Le digo, ¿por qué no lo predica, pastor? Y dice, es que, pastor, no hay que adelantar la persecución. Porque si hablamos mucho de esto es como que estamos adelantando la persecución. Y en el nombre de ser neutrales y no hablar para no traer la persecución, amigo y hermano, el diablo avanzó la brujería, el diablo avanzó la homosexualidad, el diablo avanzó un montón de ismos, pero no hay que ofender porque vamos a adelantar la persecución. Hoy que el día está muy avanzado y ya lo podemos ver, hermanos, el tiempo se nos acaba. ¿O acaso tú no vistes que esta misma semana, tú sabes lo que es el reloj del fin del tiempo? ¿Han escuchado eso? El reloj del fin del tiempo, y lo van adelantando porque ellos, los científicos más grandes del mundo, dicen cuándo se va a acabar el mundo. Pues esta semana adelantaron las agujas del reloj. ¿Cuántos escucharon acerca de eso? ¿Y a cuánto? Ya no a cuántos minutos, a cuántos segundos los científicos paganos del mundo pusieron que se va a acabar el mundo. Lo pusieron a 100 segundos. Porque ellos dicen, señores, todo lo que está pasando a nivel mundial, el mundo se va a acabar pronto y viene la aniquilación masiva. Todos los días el mundo se define. Todos los días
Todos los días vemos en Facebook, redes sociales, que la gente está bien definida. El que le gusta usar sus redes sociales solamente para andar mandando fotos desnudas y todo eso, ya se definió. Y el que le gusta usar las redes sociales para poner cosas de Dios y versículos bíblicos, ya se definió. No te sorprendas que si tu hijita de 18 años sube una foto en bikini en Facebook, tenga inmediatamente 2,000 likes. Y que si tú subes un versículo de la Biblia que diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no tengas ni un like. Ni tu marido le puso like. O sea, por lo menos ya. Hoy en día no es hora de seguir siendo neutrales. La noche está muy avanzada ya. No es hora de ser neutrales. Dios aborrece la neutralidad. Es un crimen ver cómo el diablo está echando sus redes y está llevándose a los millones con filosofías huecas. Les ha envenenado la mente a nuestros hijos. ¿Tú sabes cuántos jóvenes ya no quieren venir a la iglesia? ¿Y sabes por qué? Por el montón de ismos que el diablo les metió. Espiritismo, pornografía, satanismo y de todo. Y sabes, la iglesia ve cómo el diablo los va llevando. Y la pregunta es, ¿cuál es la posición de la iglesia? El Señor aborrece la indiferencia y la deslealtad en tiempo de crisis para su obra. A través de los siglos Dios ha tenido héroes morales y los tiene ahora en aquellos que, como José, Elías y Daniel, no se avergüenzan de ser conocidos como parte. Dios siempre ha tenido gente definida. Dios ha tenido gente que nunca ha sido neutral. Dios ha tenido gente que ha tenido una postura clara en medio de la oscuridad de su propia generación. Mira un José, no está la sinvergüenza mujer de Potifar diciéndole: vente, acuéstate conmigo. Mujer casada, sinvergüenza. Y todavía el jovencito, ¿por qué? Porque a lo mejor era la práctica de su época. Pero a José no le importa eso. A José le dice: yo no voy a pecar contra mi Dios, bye bye. Y prefirió que lo echaran a la cárcel. Pero como Dios honró a José. ¿Y sabes por qué lo honró? Porque José no se puso neutral. Él tuvo que tomar una decisión. Pregúntale a Daniel cuando llegó la hora de orar versus que lo echen al foso de los leones. No le importó, porque no se puso neutral. O pregúntale a los 3 jóvenes hebreos que estudiamos el día de hoy en la lección. Ellos no fueron neutrales. Prefirieron ser arrojados al horno de fuego y estar de parte de Dios que mantenerse en una posición intermedia. La bendición especial, dice, de Dios acompaña las labores de los hombres de acción. No el que está parqueado, no el que está en reversa, como aquel que dice: hermanito, ¿cómo le va? Pues estoy como el cangrejo, voy para atrás. Pues ya quítele la reversa y póngale el drive. Ya no es hora de ir atrás. Ya no es hora de estar neutral, es hora de avanzar en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y dice ahí: Dios bendecirá de forma especial las labores de esa clase de hombres que no se dejan guiar, desviar de la línea recta del deber, sino con energía divina preguntan. Y aquí está la palabra: ¿quién está de parte de Jehová? Y esa es la palabra que define al pueblo de Dios, amigo y hermano. ¿Quién está a favor? Pero aquí ponte a pensar en la consecuencia, porque el que no está de parte de Jehová está en contra de Jehová. Eso lo dijo Cristo: el que conmigo no es, ya se definió. Elías sabía que no era hora de ser neutrales cuando el pueblo entero estaba neutral. Elías sabía que llegó la hora de no ser políticamente correcto. Ay, y si yo voy y le digo a Acab que él cometió un grave pecado casándose con la bruja hechicera de Jezabel, se va a ofender. Y es el rey. No, hombre, mejor que Dios llame a otro. No, Dios no llamó a otro, Dios llamó a Elías. Y Elías no podía mantenerse neutral. Y cuando el rey viene y le dice: tú eres el culpable, que 3 años y medio no está lloviendo y que la tierra está seca y está destruida. ¿Y sabes qué dice él? Tú eres el culpable. Porque tú te definiste, pero no te definiste por Dios, te definiste por los Baales, por la mujer con la que te casaste. Y tú trajiste esta maldición. Tú eres culpable. Oh, que existiera Elías el día de hoy. Me pregunto qué sermones predicaría a nuestras iglesias. Oh, si Elías viviera el día de hoy y viera la neutralidad de la Odisea, ¿cuántas juntas de iglesia ya habrían disciplinado y borrado a Elías? Por alebrestarse contra las autoridades superiores,
por no respetar al presidente de una institución. Se levantó a hablar en contra del ungido de Dios y está provocando la persecución. Elías no pensó en eso. Elías pensó que tenía que estar definido y se definió del lado de Dios, aunque eso le costara la vida. Cuando más crece hoy en día, amigo y hermano, la inmoralidad, homosexualidad, el lesbianismo, el transexualismo, y avanza el mal a nuestro alrededor de una forma tan rápida y acelerada, para el pueblo de Dios no es momento de permanecer neutrales, es hora de definirnos. Cuando la ley de Dios todos los días está siendo pisoteada, robos, asesinatos, adulterio, idolatría, naciones enteras presas de la idolatría, naciones enteras que adoran a la piedra, que adoran a las estatuas, que adoran a las imágenes, que tienen veladoras por todos lados, y la ley de Dios, cada mandamiento es siendo pisoteado todos los días. Y no estoy hablando solo del sábado, estoy hablando de todos los mandamientos. Amigo y hermano, para el pueblo de Dios no es momento de permanecer neutrales, es hora de definir quiénes somos. Cuando cada día la secularización avanza y el ateísmo crece de manera que asusta, y cuando más y más y más gente está dejando de creer en Dios y prefiere creer en nada, no es el momento para el pueblo de Dios de mantenerse neutrales. Para el pueblo de Dios es hora de definir quiénes somos. Cuando el espiritismo y el satanismo está agarrando a nuestros hijos y a nuestros jóvenes, y prácticas satánicas en caricaturas, en televisión, en películas y a nuestro alrededor, Satanás está tendiendo su manto de espiritismo, y hay influencias diabólicas que están controlando nuestra sociedad. No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Escuchaste lo que pasó en México? Este jovencito agarró una pistola, mató a su maestra y se la puso acá y se suicidó. ¿Y sabes quién le dio la pistola? El abuelo. Hoy en día, hermano y amigo, aquellos que han desechado a Dios de sus vidas, hay influencias demoníacas que los controlan. Cuando alguien agarra un rifle de alto calibre y mata a todo el mundo, hay algo que lo está controlando. Y el diablo está arrastrando a los millones. La pregunta es, ¿dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde está Elías? ¿Dónde está la voz de protesta? ¿Dónde está la voz de definición? ¿Quién está del lado de Jehová? Para el pueblo de Dios no es más momento de permanecer neutrales. Es hora de cambiar la velocidad, o para adelante o para atrás, o fríos o calientes. El evolucionismo ha entrado en nuestras escuelas, los libros de texto. No hay libro de texto que no hable de la idea de la evolución. Nuestros hijos, desde niveles medios, básicos y aún superiores, todos los días les están lavando el cerebro, los están ridiculizando, les están metiendo la idea de aquel hombre que vive hace 150 años, y hoy en día todavía esa red sigue atrapando las mentes de nuestros jóvenes, y nosotros somos testigos de eso. Yo soy testigo de eso, porque no hay país que yo no vaya y hermanas que no me digan: ore por mis hijos que ya no quieren venir a la iglesia. ¿Y cómo van a venir a la iglesia si ya les lavaron el cerebro en las escuelas? ¿Cómo van a venir a adorar a un Dios cuando les dijeron que venimos del chango? ¿Cómo van a venir a postrar su corazón delante del Creador de todas las cosas cuando ya postraron su corazón delante de una idea o de una filosofía que hizo sentido en su mente? ¿Que acaso la iglesia no tenemos también una red para agarrar a los jóvenes para Dios? ¿Que acaso la iglesia no tiene también fuerza moral y espiritual con un mensaje tal que atraiga a nuestros jóvenes al pueblo de Dios? ¿O acaso nos hemos vuelto tan insensibles que ya nada nos importa? Y que vemos que nuestros jóvenes el diablo se los está llevando y solamente los vemos y les decimos bye bye. Si hay un pecado que Dios aborrece, es el de la neutralidad, especialmente ante una crisis que está destruyendo a millones. Cuando el asesinato de bebés por día, tú sabes que solamente en América han muerto más bebés por aborto que la gente que murió en la Segunda Guerra Mundial.
Este país tiene las manos muy bañadas de sangre, porque le dio la libertad en el nombre que es mi cuerpo, y yo hago de mi cuerpo lo que quiera, de las madres violar el mandamiento que decía no matarás. Y sí, aquí no se trata de popularidad, aquí se trata de definición, y la Biblia dice no matarás. Pero es mi cuerpo. No, tampoco es tu cuerpo. La Biblia dice que ese cuerpo es templo del Espíritu Santo. Son mis hijos y con mis hijos haga lo que quiera. No, la Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová, ni tampoco son tuyos. Esos hijos le pertenecen a Jehová de los ejércitos. Y el que da la vida es Él, tú no tienes derecho a quitarla. Pero pastor, tranquilo, pastor. Hold your horses. Seamos políticamente correctos. ¿Y qué de las muchachitas que las violaron? ¿También ellas van a tener hijos o lo van a abortar? ¿Que acaso la vida no la da Dios? ¿Y por qué razón tú tienes derecho a quitar lo que no es tuyo? Yo he conocido muchachitas en mi ministerio que fueron abusadas allá en Monterrey. Una muchacha tan linda, la chica, no faltaba a la iglesia, iba a los cultos de oración, y en un culto de oración un miércoles no fue su mamá, ella se fue sola, y de regreso en un baldío un borracho la abusó, la violó y la embarazó. Y a mí lo que más pena me da es que muchos en la iglesia le dijeron a la niña aborta, aborta, aborta. La niña se mantuvo firme, no voy a abortar, porque ese derecho no es mío, esta vida es de Dios. ¿Tuvo el niño? Yo no estoy diciendo que eso es correcto, pero lo que estoy diciendo es de que ella no toma la decisión de agarrar lo que no es de ella. Niño más bonito no pudo haber. Después el niño creció, se metió a la iglesia, una bendición ese niño. ¿O que tú no sabes que el Dios que servimos, lo malo lo puede hacer bueno? El Dios que servimos, el agua amarga de esta vida la puede hacer dulce. El Dios que servimos, las circunstancias de esta vida las puede hacer motivo de bendición. Y por más que el diablo nos trae maldiciones, tú le traes esa maldición, ese problema, esa enfermedad, ese cáncer, lo que te haya pasado, y en las manos de Dios puede convertirse en bendiciones. Pero hoy en día, hermanos, ¿cuántos hemos visto todo esto que pasa y seguimos siendo neutrales? El mal avanza cuando el bien se para. La noche viene cuando el sol se va. Y Satanás triunfa cuando la iglesia de Dios se mantiene neutral. El diablo a veces le aplaude a la iglesia, sigan así. Felicidades, porque mientras la iglesia está neutral, Satanás no está neutral. Satanás está bien definido, y Satanás no va en reversa, va en D. Y va a 100 por hora. ¿Y sabes por qué va a 100 por hora el diablo? Porque el tiempo se le acaba. Y el carro del diablo no lo va a parar. Y mientras va avanzando, va regando las semillas de la destrucción por el mundo entero, y lo podemos ver. Y la iglesia de Dios tiene que lidiar con estas cosas, pero no lo va a hacer mientras siga neutralidad. Estamos viendo delante de nosotros el avance del poder del papado. La herida mortal está a punto de ser curada. La palabra de Dios va a ser derribada. El día falso de reposo va a ser glorificado. Y para el pueblo de Dios no es hora de mantenerse neutrales, porque algunos están haciendo mal sus matemáticas. La neutralidad les ha hecho ser tan tibios que lamento decir que aún dentro del mismo pueblo adventista hay líderes adventistas que están viendo con buenos ojos al hombre de pecado. Y hay líderes adventistas que están diciendo: ¿y por qué no reinterpretamos Apocalipsis 13 y la bestia? Yo no creo que ya sea el papado, porque son muy buena gente y son muy buena onda. Capaz que el papado era otra cosa. Capaz que la bestia del Apocalipsis es otra cosa y no el papado, en la misma iglesia adventista. Sí. Aquel que se mantiene mucho tiempo en neutralidad, llega un momento que lo que tú no te definiste, el diablo te va a definir, tarde que temprano. Y aún así, algunos, como mencioné hace rato, viendo cómo esto avanza, viendo cómo la palabra de Dios es pisoteada, algunos todavía dicen que hay que mantenerse neutrales porque no hay que adelantar la persecución.
No hay que adelantar la persecución. Hermano, querramos o no, esto viene. Que la palabra de Dios profética es la palabra más segura y se va a cumplir. Creo, y le digo sinceramente, que muchos de los que están en el nombre de no adelantar la persecución y mantenernos neutrales y no decir las cosas como son, en amor, en cariño, pero decir la verdad. Yo pienso que muchos de ellos están más preocupados por salvar su propio pellejo que buscar la gloria de Dios. Como le pasó a Saúl cuando vino el gigante, pensaba más en salvar su pellejo que la gloria de Dios con aquel que estaba siendo blasfemo contra Jehová de los ejércitos. Cuando los mismos fundamentos de la misma iglesia adventista hoy en día están siendo tan sacudidos, y en muchos están siendo desafiados, el santuario, la segunda venida de Cristo, replanteamiento de profecías, ordenación de la mujer, y la lista sigue. No es el momento que el pueblo de Dios se permanezca neutral, es hora de definir quiénes somos. Cuando hoy en día, como nunca antes, la indiferencia, la apatía y aún la mundanalidad está entrando a la iglesia. Ya no es hora, amigo y hermano, de permanecer neutrales, es hora de definir quiénes somos. Todas las señales a nuestro alrededor nos están diciendo: el rey pronto va a regresar. Guerras, rumores de guerras, pandemias, hambres, todo nos está diciendo: prepárate para el encuentro de tu Señor. El pueblo de Dios ya no puede estar más neutral. El pueblo de Dios tiene que definirse. Tiene que definirse, amigo y hermano. Llegó la hora de terminar la obra que Dios nos dio. El adventismo, si no cumple esta obra, es un ismo. Es una idea, es una filosofía, pero es una filosofía que no tiene cuerpo, ni tiene ojos, ni tiene manos, ni tiene nada. Es solamente un libro lleno de reglas, pero no nos lleva a ningún lado. Llegó la hora de terminar la obra que Dios nos asignó. Llegó la hora de poner estrellas en nuestra corona. Llegó la hora de levantarnos y despertar del sueño y salir de la neutralidad. Llegó la hora, amigo y hermano, de desechar la indiferencia. No podemos ser indiferentes ante todo lo que está pasando y todavía seguir siendo neutrales. Llegó la hora de cumplir el llamado de Dios a cada uno, como niño, joven, adulto y aún los ancianos, para poder finalizar la misión, que no es una misión de una iglesia, es una misión divina. Id a predicar el evangelio a toda nación, lengua, tribu y pueblo, y entonces vendrá el fin. Esa misión Dios nos dio. Llegó, amigo y hermano, la hora de poner nuestra casa en orden con nuestros hijos. Ay, es que mis hijos no quieren. Mientras sean menores de edad, amigo y hermano, están bajo tu responsabilidad. ¿O que ahora hasta va a ser opcional a tu hijo de 10 años preguntarle si quiere venir a la iglesia o no? Llegó la hora de definir si tu casa está del lado de Dios o no lo está. Claro, si ya son adultos tus hijos, ora por ellos. Ora por ellos. Porque ya cuando son adultos, entre Dios y ellos. Pero si tus hijos son chiquitos, amigo y hermano, tienes que definirte y tienes que definirlos a ellos. Y pienso también que llegó la hora de buscar a Dios. Si hay un pecado que Dios aborrece, es la neutralidad. No podemos seguir neutrales. Tenemos que tomar una decisión. Y estoy explicando esto porque esto se los compartí a la junta de iglesia. Hermanos, este año tiene que ser el año que Dios nos bendiga, porque vamos a reclamar la bendición de Dios. Y este año es el año que Dios va a cumplir su promesa, porque esa es la promesa de Dios, que cuando alguien se define, la bendición de Dios acompaña a aquellos siervos que se han definido por Dios. Y yo en fe me agarro de esa promesa, y yo sé, y lo digo en el nombre de Dios, que Dios nos va a bendecir, porque esa es la promesa del Señor. Pero amigo y hermano, la pregunta hoy en día es ser o no ser, y regreso a donde comencé. O somos o no somos. Ese es el dilema. Ahora tengo que dejarte saber: si somos, seremos rechazados; si somos, seremos ridiculizados; y si somos, seremos hasta perseguidos. Por eso muchos no se quieren definir, porque hay un costo a pagar. Hay un costo a pagar. Pregúntale a Martin Luther King. ¿Tú te recuerdas cuando peleó por el derecho de los afroamericanos? Le costó, sí, lo mataron, pero se definió. Y la definición de él llevó que este país cambiara sus leyes acerca de los valores. ¿Quién iba a decir que la influencia de un hombre cambiaría una nación?
Dios no necesita muchos, pero pocos bien definidos. Así que si eres, pues prepárate a ser rechazado, prepárate a ser ridiculizado, prepárate hasta ser demandado y prepárate hasta ser perseguido, y a veces por los que están cerca de ti. Por eso dice el apóstol Pablo: el que quiera vivir piamente padecerá persecución. Pero si tú dices: no me quiero definir hacia ese lado porque es muy duro eso, no quiero. Bueno, pues entonces no eres. Porque si eres, eso viene. Pero si no eres, pues entonces bienvenido al club de los neutrales. Has tomado una definición de ser o de no ser. Si el adventismo es solamente una bonita palabra sin significado de definición, sino más bien de neutralidad, para no ofender a nadie, entonces somos tan solo un ismo cualquiera, que nació y está condenado a desaparecer, como muchos movimientos nacieron y desaparecieron. Pero si el adventismo es un movimiento levantado por Dios para cumplir una misión divina para esta generación, entonces no somos un ismo, somos lo que somos. Y una cosa sabemos que no somos, y es ser neutrales, porque no lo podemos hacer. Somos una iglesia que agrada no al mundo, pero somos una iglesia que se definió ya, y su definición es que esta iglesia va solamente a agradar a Jehová de los ejércitos. Esta iglesia va a preparar la venida del Rey. Este pueblo va a preparar la venida del Rey, porque será un pueblo que está definido. ¿Nos fuerza Dios para lo que no queremos ser? Absolutamente no. Josué capítulo 24 y el versículo 15 dice, y con esto finalizo, Josué dice delante del pueblo lo mismo que dijo Elías: si os parece mal servir a Jehová, o sea, si no te quieres definir a favor de Él y te parece mal que te vayan a criticar, que te vayan a rechazar, que te vayan a condenar y aún que se vayan a burlar de ti, si mal te parece servir a Jehová, entonces escogeos hoy a quién servir. Si a los dioses que sirvieron a vuestros padres, yo lo pondría al día de hoy, si a los dioses que el diablo está regando de las redes sociales, del internet, del socialismo, comunismo, capitalismo, homosexualismo, feminismo, si quieres servir a esos dioses, dice, pues sírvelos. Y si quieres servir a Jehová, sírvelos. Pero Josué tiene una posición clara, y Josué dice: no importa la decisión que ustedes quieran tomar, si ponerse en parking, si ponerse en reversa o en drive, pero Josué dice: yo no puedo estar en neutral. Y Josué dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso es mucho más que una palabra. Esa es una decisión de vida. Él toma la decisión de mover la palanca de su vida, la pone en drive y dice: yo estoy por Cristo, yo estoy por Dios. Y no solamente yo estoy, mi casa junto conmigo servirá a Jehová. Este año, amigo y hermano, pienso que es el año de la definición para muchos de nosotros. Pienso que es el año que tendremos que definir si somos o no somos. Dios va a traer más de 86, se los digo desde ya. Dios va a traer a los que Él va a traer, porque Dios acompaña los esfuerzos de aquellos que están trabajando para salvar a las almas. Eso yo no me preocupo, Dios traerá a su gente. Mi pregunta no es de los que vendrán, mi pregunta es de los que estamos. Y la pregunta de los que estamos es si somos o no somos. Si eres, muéstralo con los hechos. Si eres, dedícate a Jehová. Si eres, defínete con tu vida, tus palabras y tus acciones. Y si no eres, yo te invito en el nombre del Señor: sé, pero no seas tibio, no seas neutral. Sé todo lo que puedes ser en el llamado que Dios hizo para ti, porque Dios no te sacó del mundo para ser un ismo. Dios no te sacó del mundo para ser un número. Dios no te sacó del mundo para calentar una banca. Dios no te sacó del mundo para venir a escuchar un culto y regresarte como nada pasó y seguir siendo indiferente. Oh hermano, en la providencia de Dios, si Dios te sacó del mundo, es porque Dios sabe que tú puedes ser un guerrero de Dios. Y eso le tiene miedo al diablo, porque el diablo sabe que cuando la iglesia despierte y la iglesia se defina y el Espíritu Santo caiga sobre nosotros, todos los ismos y redes que el diablo regó por el mundo van a ser destruidos.
Porque cuando los apóstoles en el aposento alto les vino el Espíritu Santo, en un día se bautizaron 3,000. Y volteaba quizás Dios a ver al diablo. En un solo día, 3,000. Y Elena de Guay dice que cuando venga el Espíritu Santo, lo que pasó en el Pentecostés va a quedar cortito para lo que viene. Y el diablo lo sabe. Y el diablo le tiene miedo a eso. Oh, le tiene miedo. Porque cuando vengan los ejércitos del Señor, definidos a favor del Señor, vamos a ver cosas tan maravillosas, amigo y hermano. Vamos a ver cosas sobrenaturales de parte de Dios. Y vamos a ver que haber elegido a Jehová no fue en vano. Y también lo más bonito es que cuando termine esta controversia, que pronto va a finalizar, viene el día de la recompensa. Mateo 25. En ese día de la recompensa, espero que estés ahí. Espero que estemos ahí. Espero que los ancianos de esta iglesia estén ahí. Espero que los líderes de esta iglesia estén ahí. Los padres de familia estén ahí. Pero que ese día Dios no te vaya a decir: mal hecho, siervo inútil, mal hecho, siervo tibio, mal hecho, siervo neutral. No, yo no espero que Él diga eso. Más bien lo que yo espero que diga: bien hecho. Porque mientras más oscuro estaba la noche, tú brillaste. Porque mientras más el mundo se corrompió, tú te definiste a favor mío. Y mientras más se pisoteó mi ley, tú levantaste la ley. Yo sé cuántas veces se burlaron de ti. Yo sé cuántas veces te persiguieron. Yo sé, porque nada pasa oculto a los ojos de Dios. ¿Sí que crees? Bien hecho, bien hecho. Elegiste bien. Y como tú me elegiste a mí, yo también te he elegido a ti. Ven a mi casa, porque tengo lugar para ti en mi mesa y tengo lugar para ti en el reino de Dios. Y ese día vamos a ver que haberlo elegido a Él fue la mejor elección que hubimos tomado alguna vez en nuestra vida. Oraré por la iglesia, oraré por cada uno de vosotros, oraré por aquellos que el Espíritu Santo moverá sus conciencias. A las 2:30 de la tarde tenemos nuestra reunión con todos los soldados que van a participar, hombres y mujeres, niños y jóvenes, aquí en el cuartito del coro, para poder prepararnos para arrebatarle al enemigo las almas que no son de él, pero que le pertenecen a Cristo Jesús. Y aquellos que vengan y que puedan decir: yo y mi casa serviremos a Jehová, van a ser bendecidos en el ejército del Señor. Pongámonos de rodillas y tengamos una palabra de oración y pidámosle a Dios en esta oración que el Espíritu Santo, se dijo muchas cosas, pueda acomodar lo espiritual a lo espiritual, lo malo sea desechado, lo bueno quede establecido, y que nos vayamos de este lugar pidiéndole al Dios del cielo que podamos decir como Josué: sí, Señor, llegó la hora, yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar. Buen Dios, amante Padre, tu palabra es como una espada de dos filos, y corta y sangra, y corta por los dos lados. Y Padre eterno, no venimos aquí a tu casa a escuchar fábulas, no venimos a escuchar cuentos, no venimos a escuchar porque tenemos comezón del oído. Venimos a ti porque queremos escuchar la voz de Dios para nosotros. Padre, hasta aquí la mano de Dios nos ha acompañado. Hasta aquí hemos visto tu bendición. Hasta aquí hemos visto tu fidelidad mostrada en esta iglesia. Que esta iglesia nació tan chiquita, y que llegó un momento en esta iglesia, en sus orígenes, que casi se cayó y tambaleó. Pero el hecho, Padre, que tú levantaste esta iglesia quiere decir que tú tenías un propósito para esta iglesia. Y Padre eterno, al mirar tanta gente el día de hoy, visitas que han venido, hermanos consagrados, gente dedicada, Padre, yo solamente me admiro de ver que a ti nada se te pasa por alto, que en tus divinos propósitos siempre se cumplen, y que ni aun los poderes del enemigo pueden contra la providencia de Dios. Pero Padre, yo sé que tú quieres más para esta iglesia. Yo sé que tú anhelas más para esta iglesia, y no queremos ser un ismo. Queremos ser un pueblo definido y no neutral. Hay obra que hacer en este año. Hay trabajo que hacer por las almas. No podemos ser indiferentes
ante todo lo que está pasando en este mundo, llegó la hora de levantar la voz, llegó la hora de levantar la palabra, llegó la hora de obrar ahora que la noche no ha llegado en su plenitud, y llegó la hora de convertirnos en la luz de este mundo y en la sal de la tierra. Llegó la hora de brillar por Jesús, llegó la hora de levantar a Jesús, llegó la hora de glorificar a Jesús, y llegó la hora de honrar a Jesús, y llegó la hora de amar a Jesús, y llegó la hora de preparar el terreno para la venida de Cristo Jesús. Que Dios bendiga a su iglesia y que Dios bendiga la conciencia de cada hijo tuyo que ha escuchado esta palabra. Y como dice la voz de Dios, que el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a su iglesia, en el sagrado nombre de Jesús. Amén.